Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en esta meditación de la palabra de Dios, en la que habremos de continuar el impulso que nos dio el mes de la Biblia y hoy entramos a un tema muy importante, como es el segundo método de lectura de la Biblia, como es el método de la lección divina. Para eso, hermanos, vamos a contar con la ayuda de unas diapositivas que ustedes podrán seguir ahí en su teléfono, en su computadora. Antes haremos una oración para que el Señor nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer rectamente la verdad y gozar siempre sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber visto, hermanos, el método de la lección divina, o perdón, el método de litúrgico, hoy entramos a, a ver el método de la lección divina, el cual, hermanos, nos permite pensar en la lección divina como un método muy querido por la iglesia. El método de la lección divina, hermanos, lo podemos entender como la meditación orante de la Sagrada Escritura en un primer momento, que tiene como, como base, que tiene como fundamento quizá la experiencia de la Virgen María. La Virgen María, hermanos, que lo que escucha, lo medita y lo guarda en su corazón. Los orígenes de la palabra o lección divina lo tenemos aproximadamente entre el año 1185 y 254. Cuando un teólogo quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención y constancia y oración. Se convirtió en la columna vertebral de la vida monástica de San Pacomio, San Agustín, San Basilio y San Benito. Fue hasta el año 1150 cuando se dio la sistematización de la lección divina en 4 peldaños, que proviene del siglo XII. Alrededor del año 1150, Guido, un monje cartujo, escribió un librito titulado La escalera de los monjes, en donde exponía la teoría de los 4 peldaños: la lectura, la meditación, la oración, la contemplación. Con esta escalera los monjes suben al cielo. La lección divina ha recibido en los últimos 40 años, bueno, en los últimos casi ya eh, 60 años, un impulso en toda la iglesia tras la publicación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que fue el 18 de noviembre
del año 1965. El Papa Benedicto XVI nos recordaba lo siguiente: si se promueve esta práctica, la lección divina con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en toda la iglesia. Eso lo dijo muy al inicio de su ministerio petrino. Y continúa diciendo que la lectura asidua de la escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo eh, que se escucha en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla, y a través de la oración se le corresponde a una confiada apertura del corazón. Y no hay que olvidar que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y para nuestro camino. Pero ¿cuáles van a ser, hermanos, esos cuatro peldaños de la lección divina? En primer lugar, la palabra de Dios que está escrita. Por eso, el primer peldaño es leer la palabra, la lección. Y a la pregunta a la que va a responder esta primera parte es: ¿qué dice el texto bíblico? Hay que comprender la palabra para descubrir lo que Dios nos enseña mediante el autor inspirado. Entonces, eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Qué nos dice el texto? Hay que leer y releer el texto y no darlo por conocido. Así, hermanos, dependiendo de el tipo de pasaje bíblico, la lectura será más o menos provechosa. Si entendemos bien, entre otras cosas, a sus palabras, a los personajes que aparecen, lo que dicen, lo que hacen, lo que les sucede, o descubrir el mensaje transmitido. Estos y otros medios nos llevan a una lectura atenta e inteligente del texto. Entonces ahí está la clave. Es una lectura que nos lleve a una lectura atenta e inteligente del texto, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Una lectura inteligente, tratando de captar el sentido auténtico que el autor humano quiso expresar, que aparece en el texto, y así empleamos la ciencia y la razón porque es palabra humana. Pero luego la meditatio, el meditar. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Actualizar la palabra para interpelar la vida, conocer su sentido, mejorar nuestra misión y fortalecer la esperanza. Este segundo paso nos conduce a adentrarnos y profundizar en el significado del texto, para dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra de Dios, que sigue teniendo su resonancia hoy. A la luz de los valores propuestos en el texto, confortamos nuestra vida y nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me dice a mí, hermanos? La palabra de Dios, aquí y ahora, en este momento, para luego llegar a la oración, a orar con la palabra de Dios, que es el tercer peldaño. ¿Qué le decimos al Señor motivados por su palabra? Orar la palabra para dialogar con Dios y celebrar nuestra fe, ya sea en familia o en comunidad. A partir del texto bíblico leído y meditado, en la oración dirigimos nuestra mente, voluntad, sentimientos y palabras a Dios para dialogar con Él. Basados en la letra o el espíritu del texto, elevamos a Dios una oración de alabanza, acción de gracias, súplica, intercesión u otro tipo de plegaria. Orar es dejarnos transformar ya
por la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, está la, la palabra que es confiada a la palabra de Dios en, en un, en un cuarto paso que tiene dos partes: el contemplar y el practicar la palabra de Dios, la contemplación y la acción. ¿Qué aspecto del misterio de Dios en su palabra hace arder en amor nuestro corazón y nos lleva a la conversión? Así, hermanos, con recogimiento interior, ponemos el texto en nuestro corazón, buscando contemplar y disfrutar el misterio de Dios presente en su palabra, así como mirar con nuevos ojos a Dios y a nosotros mismos y mostrar en nuestras acciones de amor al Señor, a nuestros hermanos y, y hacer que contemplen un cambio que Dios ha actuado en nosotros. Entonces, creo que ahí está, hermanos, el grande misterio de la palabra de Dios, que no es algo antiguo, sino es algo presente. Así, hermanos, vamos a recordar pues los cuatro pasos. La lectura inteligente del texto. El texto hay que leerlo en el contexto en el que fue escrito. Hay que ver los personajes, lo que está ocurriendo en ese pasaje, qué palabras dicen, qué acontecimientos se está celebrando o se está viviendo en ese texto. Luego, meditar el texto, qué es lo que me dice, dejar que podamos descubrir todo lo que nos dice la palabra de Dios y actualizarlo en el aquí y en el ahora para interpelar la vida, para conocer su sentido y mejorar nuestra misión y fortalecer nuestra esperanza. ¿Sí? Y tercero, orar. ¿Qué le decimos al Señor? Motivados por la palabra que es escuchada, nosotros salimos al encuentro del Señor con nuestras propias palabras. Y después contemplar y practicar. Porque al final de cuentas, si la palabra no se hace vida, esa palabra no es efectiva. Entonces, el objetivo de la lección divina es conducir al lector orante en un itinerario espiritual que le va a llevar a configurarse con Cristo y que le abre al mundo y le apremia a la misión. Es decir, somos misioneros. Tenemos que salir a la palabra de Dios. Hoy el señor arzobispo, don Faustino, nos está hablando mucho de la misión permanente. Tenemos que salir a la misión, pero si salimos sin armas, pues no podremos hacer mucho en nuestra vida. Entonces, la misión permanente nos apremia. El amor de Cristo nos apremia, dice segunda de Corintios 5:14. Y en ese itinerario espiritual nos debe de decir, a exclamar, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En Gálatas 2:20. Amigos, pues de esta manera les he querido compartir en este día esta parte de la lección divina. Ojalá que luego, un poquito más adelante, podamos hacer alguna práctica de la lección divina para que nos quede un poquito más claro el contenido. Pues le damos gracias a Dios por esta meditación. Esperemos la semana que entra poder estar con ustedes. Si no, de alguna manera yo les comunicaré la posibilidad o imposibilidad de llegar a ustedes a través de estos medios. Bueno, me despido de ustedes, hermanos, agradeciendo su presencia. Compartan este video, medítenlo, estudienlo y tenemos mucha información en el internet. Podemos sacar información en el internet y seguir meditando y compartiendo con estos temas que sean de bien para todos. Y me despido dándoles mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Su bendición permanezca para siempre. Dios los bendiga, hermanitos.